Capítulo 28. Decisiones. No bastaba. Había pasado más de una semana y Draco no se sentía ni por asomo cansado de Hermione Granger. Al contrario, cada vez sentía más ansiedad y más ganas de verla, cada vez se colaba más en sus pensamientos, en sus sueños, y tal vez, en algún órgano de su anatomía asociado al amor. Amor, pensó con desprecio. Le habían enseñado que ese era una ridícula debilidad típica de muggles por la que un mago sangre pura no se debía dejar guiar, o más concreta y especialmente, un Malfoy. Sus padres no se habían casado por amor, sino por razones mucho más importantes y duraderas que eran las que hacían un matrimonio sólido y perdurable. Se habían casado porque se convenían, porque tenían intereses comunes, porque en cierto modo eran parecidos. Y cuando pasaba la estúpida ilusión del amor, ese tipo de cosas eran las que contaban. Personalmente, Draco nunca había creído siquiera en la existencia de ese sentimiento. Lo encontraba una estupidez muy poco práctica, ya que generalmente iba ligado al concepto de fidelidad. ¿Y por qué iba a él conformarse con una sola chica, pudiendo tener todas las que deseara? El problema, y por lo que le estaba siendo fiel a Hermione, era que estando con esa sola chica no tenía deseos de tener nada que ver con otra. Podría hacerlo sin ningún remordimiento, pero no le apetecía. Ninguna otra chica parecía poder suscitarle ni el más mínimo interés. Mierda, pensó. También le estaba costando inusualmente mantenerse frío y distante con ella. Le resultaba difícil ser él. Él siempre había sido impasible y crudo, incluso cruel, con todas aquellas que habían caído en sus redes. ¿Por qué? Tal vez simplemente porque podía hacerlo, porque sabía que él tenía el control y las riendas y que podía tirar de ellas cuanto quisiera. Pero con la maldita Gryffindor todo era diferente. Quizás podría permitirse ser cruel con ella y hacerle daño solo por el mero placer de hacerlo, pero no sin sentirse como una auténtica mierda por ello. Definitivamente, eso estaba yendo demasiado lejos, pero no sabía cómo pararlo. Su única esperanza era intentar saciarse hasta hartarse de ella. Entonces podría volver a disfrutar de tener a varias chicas a la vez, de someter a los más débiles, de meterse con Potter y Weasley, de despreciar a los sangre sucia. Entonces podría volver a recuperar el control de sus pensamientos, de su cuerpo y quizás de algo más. De algo llamado sentimientos. Oye, Ginny, tú eres una chica. Ron, no sé a dónde pretendes llegar con ese comentario, pero te aconsejo que no empieces ninguna conversación así, observó Ginny caminando entre el pelirrojo y Harry, de vuelta de uno de sus entrenamientos de Quidditch. ¿Tú me entiendes?, farfulló Ron, lo que quiero decir es que a lo mejor tú sabes por qué Hermione está rara, apostilló Harry poniendo en una palabra sus pensamientos y los del pelirrojo. No encontraba otro epíteto más apropiado para definir el comportamiento o el estado de su amiga. Últimamente volvía a estar triste y ni Harry ni Ron entendían muy bien por qué. Aunque no se lo había comentado a Ron porque sospechaba que le irritaría, Harry había llegado a pensar que quizás estaba así por The Way porque durante la época en que habían estado saliendo había visto a su amiga más animada, pero desde que rompieron no. Aunque, a decir verdad, su teoría cojeaba un poco porque Hermione no había estado triste exactamente después de romper con el Ravenclaw, de hecho, había tenido un par de días en que se había mostrado pletórica de felicidad. Pero solo para volver a recaer en su tristeza, e incluso de una manera más acentuada. Harry había intentado hablar con ella docenas de veces, pero se sentía demasiado torpe e inseguro como para aventurarse a hacerlo. No sabía cómo podría ayudarla porque sospechaba que le ocurría algo contenido dentro del saco de sucesos a los que él y Ron llamaban desconfiadamente como cosas de chicas. Lo sé, suspiró Ginny con preocupación, Lavender me ha contado que llora por Ben algunas noches cuando creen que no la escuchan. Aunque conociendo a tu novia a lo mejor Hermione solo ha bostezado un par de veces y Lavender ya se ha montado su película, miró a Ron esperando casi con actitud desafiante que él defendiera a su novia, pero el pelirrojo parecía considerar sus palabras seriamente. Es posible, dijo pensativo. ¿No deberíamos hablar con ella?, preguntó Harry titubeante.
Ya lo he intentado 1000 veces, suspiró la pelirroja, he probado con todo, desde intimidación, amenazas, sobornos y chantajes emocionales, pero dice que no le pasa nada. Dice que tan solo está preocupada por sus éxtasis. Pero está triste, no preocupada, apuntó Harry. Y el otro día Harry y yo fuimos a buscarla a la biblioteca y aunque sus cosas estaban allí no había rastro de ella. Habría ido al servicio, sugirió Ginny. Cuando volvimos media hora después aún no había aparecido. Y cuando le preguntamos qué tal la tarde nos respondió que se la había pasado estudiando. Además últimamente desaparece muy a menudo, quiero decir, más de lo normal. A lo mejor ha vuelto con el memo de Dewey, repuso Ron con rencor. Si fuera así no tendría por qué ocultárnoslo, contestó Ginny frunciendo el cejo pensativamente. Entonces, preguntó Harry, pero ninguno supo qué responder. Hermione apoyó la frente contra el cristal de la ventana de su cuarto. Estaba sentada en el alféizar, acurrucada contra la pared, con los brazos rodeando sus rodillas y el rostro ladeado. Una lágrima descendía por su pómulo y sus pestañas oscuras estaban llenas de gotitas de humedad, pero ella ni siquiera se había percatado. Últimamente lloraba a veces sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque sentía que estaba perdiendo a Draco antes de haber llegado a tenerlo realmente y no sabía ni entendía por qué. Crookshank saltó al alféizar y se frotó contra los tobillos de la castaña, mientras le acariciaba con aire distraído. Habían pasado más de una semana desde que Draco le dijera que apenas había hablado porque no tenía nada más que decir. Más de una semana llena de días amargos y a la vez dulces. Se habían visto y besado todos esos días en el aula del cuarto piso donde casi les encontró Filch y a cada vez, él se mostraba más impasible e inalcanzable. Cuando ella llegaba, él ya estaba allí. Sin mediar palabra la besaba, y cuando parecía considerar que ya había tenido suficiente, musitaba la hora de su siguiente encuentro y desaparecía. Así, sin más. Dejándola completamente hundida y deprimida, con una amarga sensación de vacío y con la certeza de que él solo la estaba utilizando. Usando como había usado a docenas de chicas. Ella solo le interesaba para satisfacerse. Solo era más de su lista. Cuando enfermó, Hermione había sentido que Draco se preocupaba por ella, después de que aquel día en el campo de Quidditch en que Draco le hubiera dicho que le importaba cómo estuviera ella, había llegado a creer que de verdad significaba algo para él. Realmente lo había creído, tímida pero desesperadamente. Se bajó del alféizar apartando suavemente a Crookshanks y se acercó hasta el cajón de su mesita. Lo abrió muy despacio y echó un vistazo con una mirada casi ausente a la cajita que había en un rincón, disimulada bajo un montón de pergaminos, un pequeño libro de bolsillo y varios cachivaches mugles. Mientras sacaba y abría la caja descubriendo su interior, unas cuantas lágrimas cayeron de sus ojos. Contempló la rosa negra por enésima vez. ¿Por qué se la había regalado si ella no significaba nada para él? A lo mejor era algo que regalaba a todas sus conquistas, se dijo, como su sello. Una rosa negra. Pensó con ironía que el rocío mágico que se deslizaba por sus pétalos solo eran sus lágrimas anticipadas. Había llegado a creer que su regalo significaba algo, que ella importaba para él. Mas Draco la había devuelto a la realidad bruscamente, volviendo a ser el mismo de siempre, ese que en lugar de corazón tenía una piedra recubierta con piel de serpiente. ¿Qué había pasado con ella? Hermione siempre había despreciado a aquellas chicas manejables e ilusas que se dejaban usar al antojo de Draco Malfoy, y finalmente había acabado convirtiéndose en una de ellas. Todas sus creencias sobre su dignidad, su orgullo, su prudencia, habían dejado de tener sentido. Al final había acabado convirtiéndose en una adolescente enamorada, dominada por sus sentimientos, dejando a un lado toda lógica. La lógica que la había llevado a ser la mejor estudiante de su curso, la lógica que le había salvado la vida a ella y a sus amigos en más de una ocasión. ¿Y todo por qué? Por unos besos que para ella lo eran todo y para la persona que se los daba no eran nada. Por un chico que la usaba sin tener en ninguna consideración sus sentimientos. Recordó a Victoria Ben. Ellos la habían tratado como si fuera especial.
Habían sido amables, considerados, afectuosos. La habían cuidado, se habían preocupado e interesado por ella. Habían secado sus lágrimas en lugar de provocárselas. Víctor estaba plateándose la posibilidad de fichar por un equipo de Quidditch británico y en el fondo Hermione sabía que principalmente lo hacía por ella. Y Ben aún la estaba esperando, lo sabía. Y mientras, ella estaba loca por un chico que tenía la misma capacidad emocional que una piedra. Víctor y Ben le habían gustado, pero no había llegado a enamorarse de ellos por mucho que lo hubiera deseado. No había podido. Y todo para darle su corazón a la persona en el mundo que peor lo trataría. Había llegado a sus citas con los ojos llenos de lágrimas de frustración, de amargura, de decepción y de odio, odio hacia sí misma por seguir acudiendo cuando él la requería, y Draco se había limitado a ignorar sus ojos brillantes y húmedos para ir a lo que le interesaba, sus labios. Porque eso era todo lo que ella era para él, unos labios que besar. Y a pesar de todo, a pesar de que cada uno de esos encuentros machacaba aún más su corazón y la hundía aún más en la depresión, día tras día se presentaba allí, puntual. Después, cuando volvía, se prometía que al día siguiente no iría, se lamentaba y se arrepentía de haber acudido. Pero al final, regresaba. Regresaba con la ilusión de que esa vez sería suficiente, como si el desear algo con todas sus fuerzas valiera para lograrlo. Como si sus esperanzas sirvieran para algo. Como si él fuera a cambiar y decirle cuánto le importaba, como si por un día al ver sus lágrimas fingiera preocuparse por ellas. Pero eso no iba a suceder y Hermione lo sabía. Pensó en la promesa que se había hecho antes de rendirse a Draco. Que no permitiría que le arrebatara su dignidad. Sonrió cínicamente al pensar que, si aún no lo había hecho del todo, si la había dejado bastante maltrecha. Pero ya no era solo cuestión de orgullo, era cuestión de que estaba cansada de esa espiral de besos y dolor. Por mucho que le doliera, Hermione pensaba salvaguardar la poca dignidad que aún le quedaba, porque iba a dejar a Draco Malfoy. De lo contrario la destruiría. Ahora solo le faltaba reunir fuerzas para hacerlo. Hermione se dijo que lo haría ese día, que ese día pondría fin a su amago de relación con Draco. Lloró antes de acudir a la cita y lloró de camino, de manera que cuando llegó a la puerta del aula señalada, ya no tenía lágrimas, aunque sí los ojos rojos y humedecidos. Se los frotó tratando de eliminar los rastros de humedad antes de entrar, pero desistió sabiendo que él ni siquiera se daría cuenta de que había llorado, y si lo hacía, le daría completamente igual. Entró en el aula donde Draco la esperaba apoyado en una mesa con aire despreocupado. La observó unos instantes, y Hermione juraría que algo centelleó en sus ojos, pero no le dio tiempo a cerciorarse, porque el Slytherin se deslizó como una pantera hacia ella. Retrocedió un poco y abrió la boca para musitar una negación, pero Draco ya había llegado hasta ella y la había besado. Hermione sintió ganas de llorar de nuevo cuando sintió la lengua del chico enlazarse con la suya y respondió por inercia. No podía, simplemente era superior a sus fuerzas. No podía apartarse de él y decirle que no quería volver a verle, porque en el fondo no quería hacerlo, aunque supiera que eso era lo mejor. Aunque supiera que debía hacerlo. Al menos consiguió no tocarle, no echar las manos a su cuello o sujetarse a su túnica. Simplemente permaneció parada, con la cabeza alzada hacia él, participando del beso sin demasiado entusiasmo. Porque su mente estaba peleando con su corazón y por eso no podía entregarse por completo. Pero parecía que cuanto más se abstraía ella del beso, cuanto menos pasión sentía, más se inflamaba Draco. La besaba con una intensidad cada vez mayor, como si a fuerza de eso pudiera ignorar el hecho de que ella apenas le estaba besando, que solo se dejaba besar. Draco no era muy consciente de por qué ella casi no le besaba y de que él lo hacía como si la vida le fuera en ello, con una desesperación que nunca había sentido. Algo estaba pasando y él no sabía qué era, y por mucho que lo deseara no podía preguntar ni hacer nada al respecto. Porque él era un Malfoy, porque él era Draco Malfoy y no iba a permitirse implicarse más emocionalmente. Porque eso supondría un punto sin retorno y lo sabía. Y tenía miedo. No quería perderla,
pero no pensaba hacer nada más que besarla para recuperarla. Besarla hasta que olvidara quién era, como había sido capaz de hacer docenas de veces. Deslizó su mano por la espalda de la chica, atrayéndola más contra él, y después continuó con su descenso. Atravesó la curva de su espalda y perdió su mano más allá de esta, hasta que sintió a Hermione tensarse por completo y quedarse paralizada y rígida. Draco se detuvo con el corazón latiéndole en la garganta y esperó a que ella hiciera algo. Entonces sintió la mano de la chica tomar la suya y posarla sobre su cintura. Draco tuvo que besar a Hermione durante más de un minuto para lograr que se relajara de nuevo, pero por alguna razón él no fue capaz de hacerlo. Sentía el corazón apretado, latiendo despacio, como si tuviera miedo de espantarla si lo hacía con demasiada fuerza. Y su mano permaneció parada obedientemente allí donde ella la había dejado. Con otra chica hubiera insistido, de hecho, nunca había encontrado verdadera resistencia. Desde hacía cerca de un año, no habían pasado más de unos días con su ligue de turno sin tirársela. Pero con Hermione era diferente. Completamente diferente. Aunque la deseara con más fuerza e intensidad que a ninguna de las otras chicas, eso no era lo más importante. No era lo único. Y por eso nunca se había atrevido a ir más allá. Alguna estrecha había puesto una vaga y más bien fingida resistencia en el pasado, pero él no había hecho caso y había seguido besándolas hasta que ellas se rindieron y acabaron gimiendo contra él. Sin embargo, con Hermione Granger, no podía librarse de la sensación de peligro que le poseía. De la sensación de haber dado un paso en falso. Y aunque él no lo sabía, cuando Hermione salió de la clase ese día, ya estaba completamente decidida a decirle adiós.